Bienvenidos a Relatos Extraños. A mí me hizo un trabajo de brujería la pareja de mi papá. Durante 20 años, sin ninguna explicación, yo me quería morir todos los días. Al acostarme pensaba la manera menos dolorosa de matarme. Sentía una oscuridad interior. Todo en mi vida siempre se cortaba sin razones obvias. Pareja, trabajo, amistades. Así es que un día, platicando con un conocido, me recomendó ir con una bruja que decía que hacía muy buenos trabajos, y me animé a ir con ella. Todos me decían que ella era excelente haciendo ese tipo de curas. Así es que así fue como llegué con ella. Y sin decirle yo nada, me dijo mi nombre, mi apellido, y me dijo que me habían hecho un trabajo a tal edad, cuando yo era más chica, y que incluso hacía poco me lo acababan de renovar. Ella me quitó esa oscuridad, pero yo también tuve que hacer muchos rituales de limpieza. Por ejemplo, tenía que bañarme con agua, con laurel, mezclado con miel y otras hierbas. Tenía que decir oraciones donde siempre invocaba al Señor Jesús. Y así lo hice. Y a los 15 días ya me sentía liberada. No tenía más pesadillas y ya ni siquiera pasaba por mi mente el querer dañarme a mí misma. Pero a los pocos meses mi papá falleció y estoy haciendo la sucesión para la herencia y estoy sintiendo de nuevo ese ambiente pesado que había sentido antes. Tuve que volver a hacer los rituales de limpieza y volver a consultar a la bruja. Y me dijo que me estaban haciendo otro trabajo nuevo, porque esta persona iba a pelear a más no poder el dinero que había dejado mi padre. Sin duda, esa persona es el ser más malvado que he conocido. Una vez fui a visitar a alguien que había despertado de un coma de casi un mes. Cuando la había ido a visitar, me di cuenta que el hospital se sentía un poco raro, como con un aura de que ahí habían fallecido muchas personas, pero no le di importancia. Ese paciente llevaba 2 días consciente y estaba comenzando a estabilizarse, por lo que ya lo habían sacado de terapia intensiva y recién lo habían subido a piso. Era una sala compartida con otros 2 pacientes aparte de esa persona. Y cuando fue la hora de visitas, me dijeron que no podía pasar porque estaban controlando una situación. Al lado de mí estaba el familiar de ese paciente que estaba muy estresado. Yo supe de inmediato que su familiar había fallecido porque se sentía el mismo ambiente lúgubre que había sentido la última vez. Me tuvieron afuera de las salas para poder pasar a ver a esa persona, y justo en eso salen unos doctores del elevador con una camilla ocupada. En ella estaba una señora de edad muy avanzada y se veía que estaba muy delicada de salud. Aún la tenían canalizada con su suero y se escuchaba su respiración muy débil. Solo por eso sabía que estaba con vida.
pero juro que parecía que ya había pasado a mejor vida por el aspecto que tenía. Cuando la metieron a otra sala, salió el doctor que estaba en la sala en la que yo iba. Se acercó a decirle al otro señor con el que estaba esperando que su familiar ya había fallecido. Me pidieron unos momentos para poder entrar. Se llevaron el cuerpo y me dejaron pasar. Cuando hablé con quien estaba yo visitando, me dijo que la noche anterior no había podido dormir porque había una sombra muy grande y oscura en la esquina del cuarto del lado donde estaba el señor que falleció. Me dijo que él ya sabía que el señor se iba a morir porque la sombra iba y venía de su camilla a la esquina y que se sentía muy asustado. Dijo que la volvió a ver saliendo del cuarto cuando el monitor del señor había dejado de marcar los signos. Al final, a esa persona la dieron de alta y salió del hospital. Pero ni en broma me vuelvo a parar yo en ese hospital. Hace aproximadamente unos 14 años renté un departamento y recuerdo que los primeros días, cada vez que llegaba de trabajar, sentía un ambiente pesado, como si hubiera estado encerrado ese lugar por muchos años, como con mucha humedad. Era tan incómodo. Poco después comencé a sentir una presencia extraña. Sentía que alguien estaba ahí conmigo. Sentía que lo podía ver a este ser y que de pronto se desvanecía como si fuera humo. Recuerdo que comencé a sentir una angustia cuando llegaba del trabajo y tenía que entrar ahí, porque sabía que eso estaba esperándome. Hubo un momento que ya no podía ni bañarme porque sentía esa presencia ahí conmigo. No sé cómo explicarles lo que sentía para que me entiendan, pero sentía que algo había ahí. No aguanté más y me tuve que mudar, porque preferí mi paz a estar siendo acosada por ese ser. Previamente, antes de irme de ahí, me hice una limpia para que me quitaran eso, porque me decían que estaba arraigado a mí. Siendo paramédico, he vivido muchas experiencias y se atienden situaciones donde el paciente está de una forma inexplicable. Me acuerdo de una vez que nos llamaron para una persona que estaba enferma en la terminal de autobuses. Era una mujer de entre 40 y 50 años. Nos acercamos desde un ángulo donde nos pudiera ver y nos presentamos. A mí nunca me respondió, así es que mi compañero intervino y solo pudimos sacarle su nombre. Como no hubo ninguna respuesta por parte del paciente y no nos dejaba checarla ni nada, pues ya habíamos decidido en que se negaba la atención que se le ofrecía. Pero en un último intento, al ver que mi compañero podía lograr mínimo algo más, pues me puse a distancia y chequé con las personas que estaban ahí a ver si vieron algo inusual o si la persona se quejó de algún dolor, algo que todos negaron. De repente sentí una mirada muy fija. Volteé hacia la paciente y me estaba mirando fijamente a mí. Al percatarme de eso decidí moverme del lugar, pero en todo momento sus ojos me seguían con una mirada aterradora. Al mismo tiempo decía algo que no se le podía entender,
mucho escalofrío al ver que mi compañero no podía sacar información. Decidimos retirarnos del lugar. Sin embargo, en ningún momento dejó de mirarme. En otra ocasión tuve otra experiencia muy extraña. Estábamos de guardia nocturna, como a eso de las 11:30, 12 de la noche, cuando una de las ambulancias empezó a sonar la alarma. Las llaves de esa unidad estaban en la oficina del coordinador de socorros, el cual solo él tiene acceso, y no se encontraba en ese momento en su lugar. Después de unos minutos se apagó de la nada. Así es que nosotros pues seguimos platicando. Tratamos de estar tranquilos. Era una noche bastante calmada, pero poco antes de la 1 de la mañana, aproximadamente, empezaron a encenderse las torretas y las sirenas de ambulancia. Algo muy extraño porque todos los guardias estábamos juntos. Así es que fuimos a ver si estaba abierta y todas las puertas estaban cerradas. Al final se apagó solo. Ya no volvió a sonar nada, pero sí nos sacó de onda bastante feo. Hace unos 7 años estuve cuidando a un familiar todas las noches en el centro médico y recuerdo muy bien que durante la noche pasaba la enfermera a revisar los sueros como a las 11:30 y al poco rato pasaba un enfermero revisando exactamente lo mismo. Así estuvimos como 2 semanas. El enfermero era muy callado, no decía nada. Solo llegaba, revisaba sin tocar los sueros, anotaba unas cosas y se iba. Hasta que un día me animé a preguntarle a la enfermera qué pasaba antes que él, que por qué revisaban los sueros tan seguido. Solo me dijo que no pasaba nadie después de ella. Solo me comentó que no había ningún enfermero en ese piso, que solo eran puras enfermeras. Yo no le dije nada, pero noté que a partir de esa noche dejó de pasar ese enfermero. Pero para no quedarme con la duda, le pregunté a un paciente que estaba junto y me dijo que sí recordaba que pasaba una enfermera y que al poco rato un enfermero, pero que ya no la había visto.